Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a quienes nos escuchan hoy en un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Yo soy Camilo Urbano. Y yo soy Yesid Reyes, todos del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia. Hoy hablaremos sobre la Corte Penal Internacional, no solo sobre sus principales avances y retos, sino particularmente sobre uno de los medios a través de los cuales los estudiantes se acercan al conocimiento de esa institución y del trabajo que allí se realiza, el concurso de simulación judicial ante la Corte Penal Internacional. Yesid, Camilo, la Corte Penal Internacional se estableció formalmente el 1 de julio de 2002, tras más de 60 ratificaciones del Estatuto de Roma, un tratado internacional que en el seno de Naciones Unidas reconoció que la investigación, juzgamiento y sanción de los máximos responsables de crímenes internacionales, crimen de guerra, crimen de lesa humanidad, genocidio y crimen de agresión, son indispensables para garantizar la paz y la seguridad internacionales. Ese tribunal de funcionamiento permanente y complementario a las jurisdicciones nacionales fue el fruto de un proceso de evolución lenta. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se establecieron los tribunales de Nuremberg y Tokio para el juzgamiento de algunos de los intervinientes en los crímenes ocurridos en el marco de esa guerra, en particular los autores de genocidio del pueblo judío. Posteriormente, entraron en funciones los tribunales penales internacionales de la ex Yugoslavia en 1993 y Ruanda en 1994, con el fundamento en decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Estas experiencias permitieron el desarrollo teórico y práctico de lo que hoy se conoce como Derecho Internacional Penal, un sistema compuesto de principios, definiciones de crímenes, sanciones para quienes intervienen en su comisión, procedimientos y reglas probatorias que no solo fueron plasmados en el Estatuto de Roma, sino que también irradian el trabajo de múltiples jurisdicciones nacionales, incluidas algunas de las que funcionan en Colombia. En efecto, Yesid, como lo habíamos mencionado en nuestro primer episodio, la Jurisdicción Especial para la Paz, como tribunal encargado del juzgamiento y sanción de los máximos responsables de crímenes cometidos con relación o con ocasión del conflicto armado en Colombia, no solo utiliza como fundamento de sus decisiones el Código Penal y otras decisiones o normas del derecho colombiano, sino también las normas del derecho internacional penal y en particular el Estatuto de Roma y la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, en tanto Colombia ratificó este tratado el 5 de agosto del 2002. El derecho internacional penal y en particular la Corte Penal Internacional han adquirido una relevancia particular en Colombia desde las negociaciones de paz en La Habana y la suscripción del acuerdo entre el Estado colombiano y las FARC que dio lugar a la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Por esa razón, en el año 2017 apoyé desde el Centro de Investigación en Filosofía y Derecho del Externado la participación del primer equipo de estudiantes del Externado que acudió al concurso de simulación judicial ante la Corte Penal Internacional. A partir de ese momento, año a año la universidad ha participado en esta competencia y con ello se ha abierto la puerta a clases de especialización y especializadas en pregrado, grupos de investigación, tesis, entre otras. Precisamente para hablar de esta experiencia y de los avances y retos que hay en el país en relación con el conocimiento y la aplicación del derecho internacional penal, hemos invitado a Alejandra Ballesteros, abogada, coentrenadora y asistente de investigación de nuestro departamento. Bienvenida, Alejandra. Doctor Yesid, Camilo, Valentina, muchas gracias por la invitación y sobre todo por pensarse en este tema que es tan relevante, no solamente por la realidad jurídica que vivimos en Colombia, sino también por la formación jurídica de los estudiantes de pregrado, quienes se posibilitan participar en estos concursos de simulación judicial como primera aproximación a estos temas tan relevantes. Alejandra, empecemos por hablar de qué es el derecho internacional penal, cómo se diferencia del derecho penal y por qué es relevante que en Colombia abogados y estudiantes conozcan de esta rama y de todas las particularidades que implica y sobre todo de cómo se diferencia de otras. Bueno, el derecho internacional penal es otra rama del derecho independiente y autónoma creada por la comunidad internacional como respuesta a la necesidad de sancionar conductas de relevancia penal
de gran magnitud. Posiblemente aquellas que se cometan en contextos de conflictos armados, luchas étnicas, incluso generadas por regímenes totalitarios donde se presentan violaciones masivas a derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos. Es como el común denominador que tendrían todos estos crímenes que se cometen y se estudian en el derecho internacional penal. Con el derecho internacional penal entonces se busca atribuir responsabilidad penal individual por la comisión de crímenes que se han denominado internacionales, como lo es el genocidio, el crimen de guerra, los crímenes de lesa humanidad y más recientemente el crimen de agresión. Entonces, si ponemos esa protección en términos de bienes jurídicos, podríamos decir que se trata de intereses universales como la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, lo que busca proteger la Corte Penal Internacional en su mandato. Entre el derecho penal internacional y el derecho penal interno sí existen unas particularidades y diferencias, como por ejemplo la creación, las reformas que se puedan hacer, las autoridades ante que se asisten, el procedimiento sobre el cual se rige la Corte Penal Internacional, los fines de la pena, los objetivos y los fines de protección a través de los crímenes internacionales, pues también son diferentes. El derecho internacional penal no nace para proteger absolutamente todos los bienes jurídicos, como de pronto podríamos pensarnos que el derecho penal interno sí se ocupa de proteger bienes jurídicos individuales, se trata de proteger bienes jurídicos que atenten en contra de la administración de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. El derecho penal internacional tiene su foco, y ahí me parece que está como la diferencia más relevante, en investigar, juzgar y eventualmente sancionar aquellas conductas que representan precisamente por su gravedad una violación a derechos humanos. Entonces, los desarrollos en materia de crímenes de lesa humanidad, de genocidio, de crímenes de guerra han hecho que los tribunales internacionales penales y ahora la CPI nutran también nuestro derecho interno. Y eso tiene una relevancia supremamente importante para nosotros como país, precisamente porque esos desarrollos jurisprudenciales que se han hecho desde Nuremberg hasta ahora en la CPI han nutrido lo que nosotros como nuestro marco jurídico legal para nuestro proceso transicional, que actualmente estamos como en el desarrollo de este. Y el estudio de esta materia precisamente por eso es relevante. En Colombia creo que ni Justicia y Paz ni la Jurisdicción Especial para la Paz van a ser el último proceso transicional que se adelante. Entonces, el estudio de estos temas por parte de los estudiantes de pregrado, pero también por parte de los estudiantes de posgrado, va a ser muy relevante en la construcción de futuros abogados que puedan profundizar en estos temas desde la investigación, pero también, por supuesto, desde el litigio, desde la representación de víctimas, y eso genera un impacto muy positivo para nuestra sociedad. Alejandra, ¿cuál es el rol de la Corte Penal Internacional, específicamente frente a nuestro ordenamiento jurídico? ¿Qué es eso del principio de complementariedad? Y si nos puedes ayudar para nuestros oyentes con un caso específico, sería muy útil. Bueno, la Corte Penal Internacional, y esa pregunta es supremamente importante porque tiene relación precisamente con nuestro proceso transicional. La Corte Penal Internacional fue creada precisamente con la finalidad de contrarrestar y disminuir la impunidad por casos de graves violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, al derecho internacional de los derechos humanos, como les acababa de decir. Y se constituyó la Corte como el primer tribunal penal internacional de carácter permanente y que además tiene una vocación de ser universal. Y la Corte tiene como unos objetivos principales, que es precisamente ponerle fin a la impunidad por los crímenes más graves y que tengan una trascendencia importante en la comunidad internacional, pero también para otorgarle a las víctimas un acceso a la justicia y garantizar su participación en un estadio internacional, y también contribuir a la prevención de los crímenes futuros. Si estos objetivos los cumple o no los cumple la Corte Penal Internacional, creo que es un debate que nos podemos dar luego, pero en síntesis, ese es el mandato que tiene la Corte Penal Internacional. La Corte lo que hace entonces es como conducir procesos legales bajo el principio de complementariedad, que es el que activa su competencia para conocer de crímenes que se cometen al interior de los estados partes del Estatuto de Roma. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la Corte Penal Internacional solamente puede ejercer jurisdicción cuando los sistemas legales nacionales no lo hacen, ya sea porque se demuestra que no tienen la capacidad para hacerlo o porque definitivamente no tienen la voluntad para juzgar y sancionar los crímenes cometidos por individuos en el marco de una guerra o en el marco incluso de una política de Estado. Entonces, ese principio de complementariedad
viene a ser muy relevante porque le pone un alto a la Corte para no intervenir en la jurisdicción de todos los estados, sino únicamente cuando se logra probar estos dos aspectos importantes: la capacidad y la voluntad de los estados para juzgar estos crímenes internacionales, pero no solamente eso, sino que ahí le añado uno adicional, y es la gravedad de esos crímenes. Hay que cumplir un cierto estándar de gravedad para que la Corte también pueda entrar a conocer de esos casos específicos. Y sobre el tema de los casos hay varios. La Corte ha conocido casos en diferentes regiones y tiene actualmente diferentes situaciones abiertas en diferentes países. Por ejemplo, la República Democrática del Congo tiene un contexto de conflicto que implicó que la Corte conociera de algunos casos. Entre ellos puedo traer a colación el de Bemba. La Corte en este caso abrió una investigación en contra de Jean-Pierre Bemba, quien era el presidente y comandante del Movimiento por la Liberación del Congo. A él lo acusan por ser autor, en calidad de superior, por la comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el 2002, en el 2003. Y ese caso es particularmente importante porque también desarrolla jurisprudencialmente el contenido de la responsabilidad del superior que contempla el Estatuto de Roma en su artículo 28, y tiene una particularidad que después Bemba fue absuelto precisamente por los criterios de la responsabilidad del superior. Pero es un caso interesante por el estudio que se hizo de esta forma de atribución de responsabilidad, que además es muy relevante en nuestro contexto colombiano. Hablemos ahora de cómo llegaste a esas temáticas. Sabemos que participaste en una edición del concurso de simulación ante la Corte Penal Internacional y ahora eres coentrenadora de los equipos del externado que van a esos concursos. ¿Por qué crees que es relevante la existencia de un concurso como estos y por qué crees que sigue siendo importante no solo la existencia del concurso, sino la participación de universidades como la nuestra en ese concurso? Bueno, yo participé en estos concursos por primera vez cuando estaba recién entendiendo e ingresando al mundo del derecho penal. Todavía no sabía que me gustaba, no sabía que esa era la rama del derecho a la que quería dedicarme. En esa época existía en Colombia un concurso interuniversitario de Derecho Internacional Penal y Justicia Transicional, que esa edición de hecho fue organizada por el Departamento de Derecho Penal del Externado. Entonces mi equipo participó en esa edición, nos fue súper bien. Luego participamos ahora sí en el concurso de simulación judicial ante la Corte Penal Internacional, con la lamentable noticia de que llegó el COVID y no pudimos tener las rondas orales. Entonces eso fue una decepción enorme. Pero independientemente de eso, me acercó mucho al estudio del tema y lo encontré apasionante, tanto así que hoy en día sigo dedicándome a estas temáticas. El concurso de simulación judicial ante la Corte Penal Internacional es un evento académico, una actividad académica que se realiza anualmente por el Instituto Iberoamericano de La Haya. Todos los años en mayo, si no me equivoco, se reúnen varios equipos de diferentes países, pero sobre todo equipos de universidades iberoamericanas, para representar de distintos roles una postura jurídica en relación con un caso hipotético. El concurso tiene unas fases orales y escritas en las que, por supuesto, la organización del concurso lo que hace es plantear un caso hipotético relacionado con temas relevantes para la Corte Penal Internacional: crímenes de guerra, crimen de lesa humanidad, genocidio, otros temas relevantes como formas de atribución de responsabilidad, participación de las víctimas, evidencia y prueba. Como son temas variados que integran un caso hipotético, y lo que hace la organización de este concurso es plantear unas cuestiones jurídicas que desde distintas posturas los equipos tienen que resolver, ya sea desde fiscalía, ya sea desde la defensa de una persona determinada o ya sea desde la representación legal de víctimas. Entonces se presentan unos memoriales escritos donde se obtiene una calificación y luego se defienden esas posturas en La Haya de manera oral frente a unos jueces en unas audiencias que son preliminares, y luego, de acuerdo con las calificaciones, pues se llegará a la final. Este concurso, a mi modo de ver, es y será relevante no solamente desde la academia, porque los estudiantes desarrollan muchísimas habilidades: argumentación, investigación, incluso manejan el idioma inglés de forma más jurídica y legal. Yo me atrevería a decir que casi un 80-70% de la investigación que los estudiantes hacen es en inglés por ser el idioma oficial de la Corte. Pero este concurso es relevante también porque conecta a los estudiantes que están interesados por estos temas con temáticas que son relevantes en nuestra realidad jurídica, como lo decía ahora mismo. Alejandra, ¿qué hay? Bueno, nos contabas un poco sobre las habilidades que se pueden desarrollar, la importancia de este tema.
y que se conectan. Es decir, hay una cuestión sustantiva de cómo nos podemos aproximar a conocer mucho a mayor profundidad modos de responsabilidad que están estructurados desde el Estatuto de Roma, conocer la jurisprudencia de la CPI, la manera en que se desarrollan las categorías dogmáticas, que es distinto a lo que aprendemos en nuestro derecho interno. A su vez se desarrollan otras habilidades, ¿verdad? Como más habilidades blandas de trabajo en equipo, de intervención oral. Y bueno, lo digo porque no podemos dejar de decir que también esto nos ha unido, nos ha traído hasta aquí. Yo también participé en esta competencia, me entrenó Natalia Silva igual que a ti, ahora tú también coentrené con ella en otro momento, ahora tú estás en ese camino y vienen muchos otros estudiantes interesados, y me gustaría como que tú, que has estado más cerca en los últimos años en la competencia, nos contaras y le contaras a nuestros oyentes cómo ha influido en la trayectoria profesional de algunos y algunas estudiantes esta competencia. Indudablemente mi trayectoria profesional y la tuya se vio marcada por esta experiencia. Yo no estaría en penal hoy, ni tampoco trabajando en la Corte Interamericana si no fuera por esto, por este acercamiento. Pero ¿qué hay de otras personas y qué caminos han recorrido los estudiantes? Y bueno, ¿y tú? Quien ha liderado la preparación de este concurso ha sido Natalia. Yo solamente empecé a apoyarla hace un par de años como de manera oficial. Y Natalia es muy rigurosa en la forma en la que se preparan los estudiantes del concurso. De hecho, el equipo Valentina ganó el concurso la primera vez que el externado participó, y eso demuestra también esas habilidades que uno desarrolla en el marco de esa preparación. Lo que les decía, el trabajo en equipo es fundamental, la investigación, argumentación jurídica clave para poder presentar una postura sólida. Pero no solamente eso, nosotras, y creo que Natalia desde el inicio lo ha hecho, y es que en la medida de las posibilidades que se tengan, intentamos que personas que tengan conocimientos en artes escénicas, en teatro, puedan acompañar a los estudiantes para también enseñarles cómo comunicar esos argumentos. A veces como abogados se nos olvida cómo es que tenemos que hablar en frente de un público, y creo que eso es como muy importante, no solamente para el concurso, sino para la vida profesional en general. En mi caso particular, yo siempre describo el concurso como una experiencia profesional, académica y personal muy, muy, muy valiosa. A mí me llevó, como les dije hace un ratico, a enamorarme del tema. De hecho, todavía lo sigo trabajando. Yo trabajo representando víctimas del conflicto armado en la jurisdicción, y es un acercamiento desde ya la realidad muy bonito. Me ha enseñado a conocer como los efectos de la guerra, no solamente desde la academia, sino también lo que viven las víctimas. Y bueno, me ha llevado por ese camino a mí personalmente, y lo disfruto mucho. Pero sé de muchas personas que también participaron en el concurso que se dedican a lo mismo. Muchas de ellas están trabajando en la Jurisdicción Especial para la Paz, trabajan en la sala de reconocimiento proyectando decisiones, otras trabajan en las secciones de la Jurisdicción Especial para la Paz haciendo lo mismo, como desde la judicatura. Otras personas también están vinculadas a la jurisdicción, pero ahora desde la defensa de los comparecientes o incluso desde la defensa de las víctimas. Entonces, yo creo que el concurso para muchas personas sí fue un punto en el que los llevó a irse por una rama del derecho, y así lo han seguido haciendo, y yo creo que eso es bastante relevante. Alejandra, hablemos un poco más de esa preparación, de lo que tú estabas mencionando hace un segundo. ¿Cómo son las dinámicas de entrenamiento para un concurso de este tipo? Bueno, al inicio nosotras lo que hacemos es sacar la parte escrita. Entonces los memoriales quedan en su 85-90% listos, y luego se empieza la preparación, ahora sí, las audiencias para la presentación en la Haya. Entonces las audiencias son 3 posiciones, los estudiantes se les asignan unos roles. Entonces fiscalía va a ser uno y otro, luego defensa va a ser uno y otro, así. Entonces, desde la preparación se les otorgan 30 minutos a cada uno para que defienda la postura. Hay un ejercicio de síntesis impresionante, y empezamos a hacer muchas preguntas reiteradas en el concurso, las fuentes del derecho en la Corte Penal Internacional, cómo son los elementos de la autoría mediata, por ejemplo, y la coautoría mediata, entonces cómo la ha entendido la jurisprudencia de la Corte. Entonces se les empiezan a hacer muchas preguntas, no solamente de derecho, sino también de los hechos del caso, para ver cuál es el manejo. Y por supuesto hay un componente de intimidación, y se invitan a profesores que hagan muchas preguntas difíciles para que ellos se acostumbren a cómo es que tienen que responder y cómo puedan hacerlo en unos ambientes más de presión. Es una dinámica interesante, los estudiantes a veces la disfrutan, a veces la sufren. Y bueno, en esa línea, ¿recuerdas alguna anécdota de esas sesiones de preparación o de cuando tú eras concursante? Yo creo que
esta pregunta me hace a mí recordar también como esos momentos. De hecho, la primera vez que yo conocí a Yesid fue en el marco de una de las audiencias de preparación. ¿Qué nos podrías contar de tu experiencia? Ahorita mismo me acuerdo de una que creo que quedó como chiste interno en mi equipo. Creo que tú estabas de jurada ese día, pero no me acuerdo. Podría estar inventándomelo. Alguien le hizo una pregunta a mi compañero que estaba siendo orador en ese momento. Y él me miró y nos miró y la pregunta era que de dónde había sacado eso que acababa de decir. De qué fuente, de qué artículo, de qué sentencia. Entonces él lo miró y nadie supo decir nada. Solamente pasamos la pregunta porque no nos acordamos de dónde lo habíamos sacado. Entonces cuando se terminó la audiencia nos hicieron esa observación, como ustedes tienen que saber de dónde están sacando, lo que están afirmando, eso es la base de la argumentación, Y yo lo único que se me ocurrió decir fue, no, eso salió de la cabeza de Jeffer. Eso salió de la cabeza de Jeffer, yo no sé, eso salió de él, él sabe. Entonces ellos se pusieron muy bravos porque, Aleja, ¿tú cómo vas a decir que salió de mi cabeza? Es que no salió de mi cabeza y yo no sé, salió de tu cabeza. Entonces eso en ese momento dio mucha risa y quedó como anécdota para nosotros y todavía es la hora y nos reímos. Y yo cuando no sé algo digo, no sé, de la cabeza de Jeffer. Claro, esos momentos de presión. Sí. Volvamos un poco, Alejandra, a temas más generales de derecho internacional penal. ¿Cómo ves tú el uso del derecho internacional penal, en particular del Estatuto de Roma y la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz en estos años en los que ha venido funcionando? Bueno, yo como lo veo es que ha sido la fuente principal de la sala de reconocimiento al momento de atribuir responsabilidad a los máximos responsables. En un inicio, cuando empezaron a proferirse los autos de determinación de hechos y conductas, la sala de reconocimiento recuerdo que hizo una labor un poco de explicar en los autos cuáles eran las fuentes del derecho que las salas y las secciones podían utilizar para atribuir responsabilidad. Si bien es cierto, el acto legislativo 01 del 2017 y la ley 1957 establecieron expresamente cuáles eran las fuentes del derecho aplicable por la jurisdicción, la sala sí hizo como el ejercicio de explicar el principio de legalidad y cómo lo debíamos entender en el ámbito de la jurisdicción. Ese tema, el principio de legalidad, ha sido más o menos superado. Desde Nuremberg se trató, los tribunales penales internacionales también lo trataron, incluso en Justicia y Paz tuvimos como el primer antecedente de aplicación del principio de legalidad en un sistema de justicia transicional en nuestro país, y ahí, de hecho, en Justicia y Paz aplicaron lo que la Corte Suprema de Justicia en su momento entendió como principio de legalidad flexible. En el caso de la jurisdicción, lo que les contaba, el acto legislativo 01 del 2017 y la ley 1957 sí señalan expresamente cuáles son esas fuentes del derecho que la jurisdicción puede y debe aplicar al momento de calificar jurídicamente las conductas de los integrantes de la fuerza pública y también de los excombatientes de la FARC. Entonces está el Código Penal, está el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el DIH, y por supuesto también el Derecho Internacional Penal y la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional. Y en esos primeros autos de determinación de hechos y conductas sí se trajo o se bajó esa categoría o ese principio de legalidad al entendido de que el principio de legalidad y las fuentes del derecho aplicables por la jurisdicción debían leerse bajo la premisa de que en el derecho internacional el principio de legalidad es más amplio, es mucho más flexible. Entonces, por ejemplo, el análisis de la existencia de una norma antes de la comisión de una conducta, que es lo que básicamente nos dice el principio de legalidad, debe estudiarse por la jurisdicción bajo el entendido de que es suficiente el reconocimiento internacional de una conducta como contraria a derecho para que sea punible en Colombia, aun cuando no exista una norma interna expresa en ese sentido. Incluso la Corte Constitucional en su momento dijo que bastaba con que la conducta estuviera prohibida por normas imperativas de ius cogens para que aplicara como fuente del derecho. Y esto es muy importante porque muchas de las conductas cometidas en el marco del conflicto armado colombiano, que tiene competencia sobre ellas la jurisdicción, ocurrieron incluso mucho antes de que Colombia ratificara el Estatuto de Roma. Entonces, poder remitirnos al Estatuto como fuente y aplicación directa del Estatuto supone una ventaja, tal vez, en términos de atribución de responsabilidad. Y el entendimiento de este principio de legalidad flexible o amplio también genera o supera unas barreras también de atribución
presunción de responsabilidad. Entonces, en este momento, más de los 10 autos de determinación de hechos y conductas que ha proferido la Sala de Reconocimiento, se ha aplicado directamente el Estatuto de Roma y se ha atribuido responsabilidad a máximos responsables como autores, coautores de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad, por supuesto también haciendo la referencia a que son homicidios en persona protegida, de acuerdo con lo que dice nuestro Código Penal. Pero la fundamentación de los autos y de las decisiones de la jurisdicción es innegable que en casi todas ellas vamos a encontrar referencias a jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, jurisprudencia de tribunales internacionales penales y aplicación directa del estatuto. Creo que esto ya a este punto no tiene como una discusión como si a inicio se dio el debate de las fuentes del derecho aplicable por la jurisdicción, y eso ha superado muchas barreras de atribución de responsabilidad. Alejandra, precisamente sobre ese punto, ¿qué ha dicho la CPI sobre los avances de Colombia frente a la investigación de este tipo de crímenes? Bueno, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar en Colombia desde junio del 2004. Por supuesto, la situación estaba relacionada con la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto armado. Y esa investigación duró abierta 17 años bajo el entendido de que era una investigación meramente preliminar, y con eso me conecto al principio de complementariedad, porque la Fiscalía de la Corte solamente podía abrir un caso formalmente si el país no tenía la capacidad o no tenía la voluntad de castigar e investigar los crímenes cometidos. Colombia en esos 17 años pues sí estaba mostrando unos avances para sancionar las atrocidades que se habían cometido en el marco del conflicto, por ejemplo, Justicia y Paz, la creación de unas secciones especializadas al interior de la Fiscalía, como que mostraban esa voluntad y esa capacidad, y por eso nunca llegó a ser formal. Pero como la impunidad seguía siendo altísima, y especialmente porque las investigaciones no llevaban a los máximos responsables, la Fiscalía de la Corte mantuvo esa investigación preliminar abierta durante 17 años más o menos. Y por supuesto, esa investigación preliminar tenía la amenaza de que se pudiera abrir una investigación formal. En octubre del 2021, ya ahora sí, en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, posterior a la firma del acuerdo, el marco institucional que se había creado para el funcionamiento de la jurisdicción, llevó a que el fiscal de la Corte Penal Internacional en ese momento concertara un acuerdo de cooperación con el gobierno de Colombia. En ese momento estaba Iván Duque como presidente, y eso como un poco para mostrar el compromiso que tenía la Fiscalía con los procesos nacionales de rendición de cuentas. De nuevo, el principio de complementariedad que demostraba que con la Jurisdicción Especial para la Paz, Colombia estaba teniendo la capacidad y la voluntad de atribuir responsabilidad a máximos responsables. Y fue precisamente la consolidación de la jurisdicción como tribunal transicional y la muestra de esa disposición y voluntad lo que llevó a que se decidiera cerrar el informe preliminar, la situación preliminar abierta en Colombia desde junio del 2004. En ese momento la Fiscalía de la Corte pues consideró que sí había procesos significativos, y por esa razón la investigación preliminar podía cerrarse siempre y cuando existieran garantías de que esos avances en la jurisdicción continuaran por el periodo previsto para su funcionamiento. Entonces esa fue como la esencia del acuerdo. La Fiscalía cerró la investigación preliminar a cambio de ese compromiso del gobierno de no interferir en las instancias judiciales que investigaban los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, sino que también mantuviera el compromiso de darle un soporte financiero necesario para que la institución como tal siguiera funcionando. Eso es porque precisamente la jurisdicción ha hecho un avance al menos en atribuir responsabilidad a máximos responsables. No a los máximos responsables que las víctimas quieren, pero a algunos máximos responsables, y eso ha demostrado, por supuesto, la capacidad y el compromiso de continuar con los avances. Sin embargo, si bien es cierto, todavía hay cosas pendientes, sí han habido avances en materia de investigación y atribución de responsabilidad en contra de máximos responsables, lo cierto es que la Fiscalía de la Corte sigue teniendo un ojo puesto en Colombia. ¿Por qué? Porque ese acuerdo de cooperación firmado señala que si esos compromisos no son cumplidos y si los avances pues no se siguen, entonces la Fiscalía podría considerar o reconsiderar más bien su decisión de abrir nuevamente el examen preliminar
preliminar o la investigación preliminar, y eso significa que eventualmente se podrían abrir casos formales por los crímenes cometidos en Colombia. Entonces la jurisdicción ahí tiene un reto importante, que es seguir con el esclarecimiento no solamente de verdad, sino de responsabilidades al interior de las unidades militares, porque de eso va a depender que se pueda establecer que ese acuerdo de cooperación se está cumpliendo. Entonces ahí viene la pregunta, y es cómo nosotros evaluamos si lo sigue cumpliendo. Ya ha proferido varios autos de determinación de hechos y conductas, listo, pero debemos también evaluar cuándo es prudente que empiecen a emitir decisiones y sentencias condenatorias. Pues eso es un tema en que está todavía ahí bastante complejo, pero vamos en esa línea. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Yesit y Camilo, como siempre ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes hablando sobre la Corte Penal Internacional, su importancia en Colombia y sobre el concurso de simulación judicial como un medio para el conocimiento del derecho penal. Esperamos que este episodio sea también un medio para felicitar a todos quienes han hecho parte de los equipos que representan al externado en La Haya y para motivar a quienes quisieran unirse en el futuro. Gracias también a quienes nos escucharon en el episodio de hoy. Escríbanos con sus opiniones sobre este u otros temas que les gustaría tratar a través de la herramienta de comentarios de la plataforma donde nos escucha o mediante el correo crimenycastigo@uexternado.edu.co. Para conocer más información sobre este podcast y otras actividades del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, les invitamos a buscarnos en X, Instagram, Facebook y TikTok como @derechopenalus. También pueden ingresar a nuestro sitio web blogpenal.uexternado.edu.co. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.